Seguramente conoce el micrófono Blue Yeti, porque demasiados youtubers utilizan este micrófono y esto es debido a que es considerado el mejor micrófono calidad-precio que está en el mercado. Además de su diseño increíble, tiene tecnología de patrones polares, condensadores y es un micrófono que se puede conectar directamente a nuestra computadora por USB. Pero ya existe el nuevo modelo de la marca Blue. Se trata del Blue Yeti X Wow Edition. Y en este video lo vamos a poner a competir en un mano a mano para definir cuál es la mejor opción para ti. Primero veamos las características externas de cada micrófono y su precio. En los dos micrófonos Blue tenemos 4 patrones polares que se activan en la parte de atrás de ambos micrófonos. Los patrones son lo que le indica al micrófono de dónde están llegando las ondas de audio. Ahora les voy a explicar brevemente de qué se trata cada patrón polar. El primer patrón que vamos a revisar es el cardioide. Con este modo logramos solo activar la parte frontal del micrófono. Es ideal para fuentes de sonido que se encuentran directamente frente al micrófono, como lo puedes usar en juntas virtuales, lo puedes utilizar cuando solo necesitas grabarte a ti como una persona que está frente a él. Después tenemos al patrón polar bidireccional. Al poner nuestro micrófono en este modo logramos activar la parte de enfrente y de atrás de nuestro micrófono, y esto es un modo ideal para cuando estamos haciendo una entrevista y estamos frente a la persona y queremos que el micrófono esté en medio y escuche tanto la parte de atrás como la parte de enfrente. Ahora vamos a revisar el patrón polar omnidireccional. Y esto significa que el micrófono capta en cualquier dirección las señales de audio, y esto es ideal cuando queremos que el micrófono capte todo lo que está pasando a su alrededor, para cuando estamos muchas personas alrededor del mismo micrófono. Por último tenemos al patrón polar de estéreo, y esto logra que el micrófono use los canales izquierdo y derecho a la vez, y es ideal para capturar una imagen de sonido realista cuando hay múltiples fuentes de sonido frente al micrófono. Ahora haremos las pruebas de sonido en modo cardioide, que es el que activa la parte frontal del micrófono y es ideal cuando solo está hablando una persona. Primero vamos a revisar el Blue Yeti Black, que tiene un diseño retro. O sea, este micrófono es el más famoso porque la mayoría de los youtubers lo usa, y la verdad es que por el precio que tiene y la calidad que nos da, es considerado el mejor micrófono de calidad-precio. Aquí en la parte frontal pues vemos el diseño retro. El micrófono como tal pues es un círculo, lo podemos ver pues alrededor. Este es el Blue Yeti Black. Tiene su base, la cual es pues muy padre porque la puedes estar moviendo para como tú quieras grabar, ¿no? Igual quieres grabar así derecho o puedes grabar un poco más inclinado. Es importante que sepan que de aquí arriba no se debe grabar nunca en este micrófono, siempre de frente, de atrás o alrededor. En la parte de enfrente tenemos un botón para poner el mute o el unmute, o sea que si queremos que escuche el micrófono o no escuche. Esto también nos indica que el micrófono está encendido cuando aquí tenemos una luz roja, más adelante lo vamos a ver. En la parte de atrás tenemos la ganancia del micrófono, es decir, ¿qué es lo que queremos que el micrófono escuche? Si queremos que escuche poco, pero tenemos el micrófono cercano de nosotros, lo podemos tener en un gain bajo. Pero si tenemos el micrófono alejado o queremos que escuche literal todo lo que está pasando, le subimos todo el gain y literal este micrófono escucha todo. Aquí abajo tenemos los patrones polares que antes revisamos, los 4. Aquí tenemos el cardioide y aquí tenemos el bidireccional, el omnidireccional y el de estéreo. Estos botones son como de perilla, pues los vamos moviendo, son rígidos. Entonces es un micrófono como más clásico. Aquí tenemos el logo de la marca Blue, en este caso aquí ya no lo tenemos. Y en la parte de abajo tenemos la entrada de corriente que se conecta directamente a nuestra computadora de mini USB a USB. También tenemos la entrada para audífonos para escuchar realmente cómo nos estamos grabando. Esta entrada de audífonos lo controlamos con este volumen. Si queremos escuchar mucho de cómo nos estamos escuchando o si queremos escuchar a la mitad, ¿no? Yo lo recomiendo que siempre esté de la mitad para abajo, que es hacia la izquierda. Aquí mismo en la parte de abajo tenemos una entrada para conectar este micrófono a brazos mecánicos. Ahora hablaremos del Blue Yeti X Wow Edition. El WoW significa World of Warcraft, que es este famoso videojuego. Y esta edición de Blue Yeti X está inspirado en este videojuego, ¿no? Podemos ver que aquí en la base nos da unos tonos dorados y estos son como algunos de las insignias o logos que existen en el videojuego. Aquí abajo tenemos World of Warcraft. Tenemos aquí ya un logotipo de Blue, que en el caso del micrófono anterior no lo teníamos. Y tenemos el logotipo de Blue en la parte frontal también. Si se fijan aquí, esta perilla, ahorita lo vamos a ver ya. Al momento de que la conectamos, ya nos da unas indicaciones LED que pues si el volumen está muy alto, muy bajo, controlamos ya mucho más cosas de aquí del frente. En la parte de atrás también ya solo es un botón, cada que tú le vas presionando te aparecen aquí los patrones polares, también ahorita lo vamos a ver. Y en la parte de abajo
tenemos una entrada de micro USB, que ya se lo agradecemos a la marca Blue, porque el mini USB ya había pasado, ya la tecnología para micro USB es mucho mejor. Entonces bueno, tenemos micro USB, tenemos la conexión para audífonos y también tenemos el aditamento si lo queremos conectar a un brazo mecánico. Fíjense que aquí las perillas, estas perillas ya tienen como una goma aquí en medio, no sé si lo alcanzan a ver. Tienen como una goma aquí en medio. Esta goma lo que hace es que cuando golpeamos la mesa sin querer o algo, pues no le llegue tanto al micrófono y protege más al micrófono que rayaduras en comparación del micrófono anterior. Ahora lo vamos a conectar. Está conectado. Si yo estoy hablando, está padrísimo que el micrófono ya me esté indicando si estoy hablando muy fuerte o muy bajo. Por ejemplo aquí, lo ideal es nunca pasarnos de esta parte amarilla. Si nosotros hicimos algo así ya muy fuerte, ve, aquí ya notamos, ya nos marca algo rojo, entonces estamos hablando muy fuerte. De aquí nosotros podemos controlar el gain, si lo que queremos que el micrófono escuche. Esto, si se ven, son logos también de... O sea, en la versión de Blue Yeti X, que no es la WoW Edition, que en este caso la tenemos aquí, estos nada más son puntitos, pero en este caso tenemos los logos también, o las insignias del famoso juego World of Warcraft. Y a mí en lo personal me gusta que sea dorado, ¿no? Porque el que es el diseño normal del Blue Yeti X es plateado y pues no tiene, y no es este negro como mate, ¿no? Entonces eso solo tenemos en esta versión. También vemos que la reja pues ya no es circular. Ahora tiene un diseño como mucho más elegante, si lo pueden ver. Aquí al frente controlamos el gain, si lo giramos, para que el micrófono escuche literal todo lo que está pasando. O si lo tenemos cerca y solo queremos que escuche algo en específico. Para poner el mute a este micrófono basta con presionar este botón y ya, nos marca algo rojo y eso quiere decir que ya lo que estemos diciendo no se está escuchando ni nada. Ahora, para el volumen de audífonos solo tenemos que mantener presionado y aquí ya nos dice, hay como un loguito de unos audífonos, nos dice cuál es el volumen al que actualmente están los audífonos. Si nosotros queremos tenerlo a la mitad o menos, lo dejamos aquí y listo. Si volvemos a presionar, ahora nos dice, ¿qué quieres que se escuche más? ¿El micrófono o los audífonos? Entonces podríamos inclinarnos más hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, esa es otra de las características. Y aquí en la parte de atrás tenemos los patrones polares, en el cual ahorita estamos en cardioide. Podemos irnos a bidireccional, estéreo, omnidireccional. Y bueno, casi siempre lo vamos a usar en cardioide cuando nosotros estemos aquí. Pero si se fijan, aquí ya todo es digital. Les voy a dejar el link en la descripción de estos productos a Amazon por si los quieren revisar. Y ahora vamos a hacer las pruebas de audio. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de audio de ambos micrófonos. El Blue Yeti X WoW Edition y el Blue Yeti clásico en edición Black. Pues vamos a echarle un poco de galleta, vamos a hacer una voz más como cinematográfica, no sé, a ver qué sale para hacer esta prueba. El emprender implica aprender a tomar riesgos, abrir nuevas puertas y recorrer caminos desconocidos e inestables. Sin embargo, para un emprendedor es necesario pasar todas ellas y aprovechar al máximo, para que después de todo el esfuerzo les sea posible alcanzar el éxito y cumplir sus metas. Ahora vamos a hacer una voz de miedo. El emprender implica aprender a tomar riesgos, abrir nuevas puertas y recorrer caminos desconocidos e inestables. Sin embargo, para un emprendedor es necesario pasar por todas ellas y aprovecharlas al máximo, para que después de todo el esfuerzo les sea posible alcanzar el éxito y cumplir sus metas. Los resultados son contundentes, ambos micrófonos son muy buenos, pero el mejor micrófono de la marca Blue es el Yeti X WoW Edition, el World of Warcraft. Su única desventaja es el precio, que es casi el doble en comparación a su competidor el Blue Yeti. Y díganme cuál es su favorito por favor en los comentarios aquí abajo, y por favor no se pierdan la lista de micrófonos que tengo en mi canal.